Bueno, muy buenas tardes. Como lo advertí ahorita, el doctor Iván en su exposición tocó parte del tema que yo vengo a exponerles hoy y que creo que sin lugar a dudas es el punto más importante que tiene el transporte público colectivo por evaluar de aquí a lo que nos quede de proyecto, trabajo, existencia o desarrollo. Y tiene que ver con un tema que más que nada es el pan de cada día hoy en la legislación colombiana y se llama la sostenibilidad de los sistemas de transporte. De la sostenibilidad de los sistemas de transporte se viene hablando desde antes de la implementación del Metro de Medellín. Y ese tema, la sostenibilidad, lo desarrolla básicamente el Banco Mundial a través de unas políticas y unos indicadores que se van actualizando año a año. Y en ese proceso el Banco Mundial lo primero que hace es que empieza a generar una nueva definición de lo que es transporte y lo define como una fuerza motriz fundamental del desarrollo económico y social que genera oportunidades para los pobres. Doctor Iván, aquí yo creo que su contexto es importante, y habilita las economías a ser más competitivas. La infraestructura de transporte sirve de nexo entre las personas y el empleo, la educación y los servicios de salud. También posibilita el suministro de bienes y servicios en todo el mundo. No es una definición para uno pasar de largo. Si ustedes van en el recorrido regulatorio y reglamentario de nuestro país, todo lo que están sacando hoy viene con base en lo que expide el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. No hay otra fuente de información diferente a nivel internacional que no sean esas dos entidades. ¿Por qué hago referencia a esta definición? Porque para el Banco Mundial no hay transporte sin infraestructura. Y recuerden que de acuerdo a nuestra legislación, el transporte y la infraestructura sumados son sistemas de transporte masivo. ¿De dónde viene nuestro problema en Colombia? De las políticas generadas a nivel internacional y que nosotros venimos aquí a implementar o a copiar, como pasó con el tema del combustible. Sigue, Lady. En todo ese desarrollo que ha venido haciendo el Banco Mundial, hay unos principios o unos objetivos. Eso está directamente en las políticas y en la planilla del Banco Mundial, en los textos. Y están desarrollados como ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y se fundamentan en esos 4 puntos que son o que afectan el transporte público colectivo: el cambio climático, la urbanización y la motorización, la accesibilidad y la asequibilidad, la seguridad vial y la contaminación atmosférica. Son más objetivos, pero estos son los 4 objetivos desarrollados por el Banco Mundial en los cuales hoy está enmarcada la regulación y la reglamentación del transporte que viene desarrollando nuestras autoridades. Bueno, en inglés target, aquí está tomado directamente de los textos del Banco Mundial los indicadores más importantes del transporte público colectivo, el Target 1.2 y el Target 11.c. Y siempre hablan de, Lady se apagó, siempre hablan de, no, devuélvete Lady una presentación, por favor.
Y como pueden ver, siempre sale lo que decía el doctor Iván, sostenible. En ninguna parte de la literatura mundial en transporte se habla hoy de sistemas de transporte autosostenibles, en ninguna parte. Siempre los gobiernos a nivel local, a nivel Latinoamérica y Europa y obviamente América, hablan de que los sistemas de transporte tienen que ser sostenibles ambientalmente, tienen que ser sostenibles financieramente, tienen que ser sostenibles operativamente, pero ya no se habla de autosostenibilidad financiera. Y en todos los procesos siempre incluyen que todos los sistemas tienen que tener acceso a financiación a través de mecanismos creados por los gobiernos a nivel local. Continúa, Lady. La otra, Lady, por favor. El Banco Interamericano de Desarrollo adoptó esa visión internacional y siempre ha postulado a Bogotá como uno de los ejemplos a seguir como sistema de transporte sostenible. Cuando nosotros vamos a dar el ejercicio de Bogotá, es un ejercicio que ya se está consumiendo alrededor de 1 billón de pesos al año. Es un sistema de transporte que para poder garantizar su sostenibilidad requiere efectivamente que la nación aporte unos recursos, y no solamente la nación, sino el gobierno territorial como tal. Continúa, Lady. Y entonces dice el Banco Interamericano de Desarrollo y empieza a construir la idea de que no puede haber un sistema de transporte sostenible sin que se den dos factores fundamentales. El primer factor, el más llamativo de todos, es el sistema de recaudo. Y el otro sistema o componente adicional es el sistema de gestión y control de flota e información al usuario. Sin esas dos cosas, hoy no se predica la existencia de un sistema de transporte. Por eso es que el gobierno nacional ha venido desarrollando una cantidad de reglamentos, de regulaciones en las cuales siempre nos menciona recaudo, 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 control y gestión de flota, recaudo. Y ya van a ver a dónde lo plasmamos a nivel nacional. ¿Qué dice el Banco Interamericano de Transporte? Esto es un modelo tomado de Paraguay. Ellos van cogiendo los determinados países y van fijando a partir de ahí sus políticas. Y en Paraguay definieron a las empresas operadoras de transporte de pasajeros como responsables de la prestación del servicio de transporte público, ojo, colectivo, a través de sus flotas de buses. Estas empresas obtienen el permiso mediante un proceso licitatorio o un permiso o concesión entregado por la autoridad competente. Nada absolutamente diferente de lo que había aquí. Pero ¿qué sucede? Continúa, Lady. En ese proceso de transformación de los modelos de transporte, ellos empiezan a hablar de los siguientes aspectos. Y empiezan a decir que tenemos que garantizar un transporte seguro, accesible y favorable para el medio ambiente. ¿Qué tiene diferente esto de la Ley 105 de 1993? En Colombia el transporte público tiene que ser seguro, accesible y de calidad. Son los aspectos fundamentales y principales que definen efectivamente cómo es nuestro transporte público colectivo. Sigamos, Ley. ¿Y qué dicen? Adicionalmente define que un transporte para ser sistema, y hago referencia en esa palabra, tiene que tener unas condiciones especiales: eficiente, seguro,
transparente, integral o intermodal. Con Juan Gonzalo, desde hace muchos años nosotros venimos haciendo un trabajo de revisar los planes de desarrollo. Y recuerdo que en el primer plan de desarrollo, que enseguida vamos a ver a continuación, nosotros ni siquiera estábamos consolidados como sistema. Estamos viendo que estaremos como un servicio complementario, como algo que estaba ahí residual. Nunca nos habían considerado sistema, transporte público colectivo. No teníamos ese antecedente de ser sistema. Seguí, Lady. Y empezó el desarrollo. Vámonos para el año 2011. Vamos para el año 2011. Ley 1450 del año 2011. Apoyo a los sistemas de transporte. El gobierno nacional podrá apoyar las soluciones de transporte masivo urbano que se vienen implementando a nivel nacional, como lo son sistemas integrados de transporte masivo de Bogotá, Soacha, Cali, área metropolitana del Valle de Aburrá, área metropolitana de Bucaramanga, área metropolitana del Centro Occidente, área metropolitana de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y los sistemas estratégicos de transporte. ¿Dónde está el transporte público colectivo aquí? En ninguna parte. No nos veían. Si ustedes se acuerdan y leyeron los documentos COMPES, por ejemplo, de la implementación del Metroplus por la 30, decían claramente que el procedimiento por el cual se iba a implementar los sistemas de transporte masivo en Colombia era a través de la eliminación del transporte público colectivo. Así lo decía claramente los documentos COMPES. Seguimos avanzando. En todo caso, el gobierno nacional podrá apoyar la financiación de los sistemas de transporte en otras ciudades del país. Esta parte es puntualísima y me gustaría que estén conscientes de lo que estamos hablando, porque al final la conclusión va a ser la que va a determinar la razón de esta charla, y es qué queremos al tratar de analizar una tarifa, al encontrar que efectivamente el gobierno no nos lanza salvavidas sino créditos, y ahí vamos a definir cuál va a ser la estrategia de Sotrasba futuro frente a su actividad gremial. Entonces, en la Ley 1450 del año 2011 dice: el gobierno nacional podrá apoyar la financiación de sistemas de transporte. ¿Cuál sistema de transporte? ¿Masivo o estratégico de transporte? Colectivo, por ninguna parte. Sigamos, Lady. Y viene y empieza a desarrollarse la primera parte del sistema de recaudo en la Ley 1450 del año 2011. Y empieza ese sirirí: recaudo, recaudo, recaudo. Yo me acuerdo de las peleas con Hernán de las 8 rocas, ¿eran, Hernán? El recaudo, Juan, el recaudo, el recaudo. Entonces yo me empecé a preguntar, venga, ¿y por qué nos están hablando del recaudo? Y recuerden que en la primera parte de la presentación les mostré que el Banco Interamericano de Desarrollo y que el Banco Mundial hablan de sistemas de transporte y que no se entiende un sistema de transporte sin recaudo. Entonces, ¿qué hicieron? Copiaron. Sigamos, Lady. Para la parte del año 2011 hacia atrás, no lo traje en la presentación, decía expresamente en la ley que los sistemas de transporte deben ser autosostenibles. Y ojo con la variación, les mostré el contexto del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y cambiamos. Los sistemas de transporte deben ser sostenibles. Y empezamos a decirle a la autoridad municipal, yo Estado no tengo por qué llegar a salvar su sistema de transporte público. Y de ahí nació parte del discurso que hoy voy a dar al final, Carito, y es: hay que pedir sobretasa para el transporte público colectivo. ¿Por qué? Para ello, las tarifas que se cobren por la prestación del servicio de transporte público, sumadas a otras fuentes de financiación de origen
territorial. Entonces empezamos a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Somos sistema de transporte en este momento? ¿En el 2015? Todavía no, todavía no. Miren pues cómo avanzamos. Y en el 2015 arranca la crisis de los sistemas de transporte masivo. Ya venía trabajándose el 2013, ya Transmilenio había manifestado estar en crisis, ya Transcaribe había arrancado en crisis, ya Megabús se encontraba en crisis, el mío ya estaba en crisis. ¿Por qué? Porque fueron planeados tomando en cuenta la movilización que las empresas de transporte público colectivo tenían en sus ciudades, es decir, estas bellezas de Harvard, de la MTA, esos chilenos que dijeron, yo le quito a este señor el pasajerito y ese pasajerito no se me va a ir a buscar otra alternativa, él viene para acá. Entonces empezaron a modelar sistemas de transporte. Un ejemplo, lo tengo muy claro, Cali, 960.000 pasajeros y hoy apenas llegan a mover 325.000 pasajeros, perdón, 270.000 pasajeros en pandemia. Y antes de pandemia apenas alcanzaban 325.000. ¿Eso qué hizo? A mí no me importa el número de pasajeros que muevo, sino que me importa el kilómetro recorrido. Entonces, ¿qué hizo eso? Sistema quebrado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acudir a otras fuentes de financiación. Pero no las tengo, no puedo porque en la norma dice que es solamente el gobierno nacional. No, tranquilito, yo le cambio eso. Las de origen territorial y los sistemas de transporte. De ahí se pegó el metro, de ahí se pegó el mío, de ahí se pegó Barranquilla, de ahí se pegó Cartagena, de ahí se pegó Pereira, todos se pegaron de aquí. De aquí se pegaron todos, pero no estábamos en el escenario, no veníamos en el escenario, estábamos votados, pues, salen, y todos los documentos COMPES decían eliminación de la ruta del transporte público colectivo. Hernán, me acuerdo que esa discusión la tuvimos mucho rato. Sigue, Lady. Y entonces, ahí empiezan las famosas fuentes de financiación territorial y ahí arrancó las zonas de estacionamiento regulado de Medellín, ¿o no? Ahí fue donde las pusieron. Y ahí fue donde arrancó los fondos de estabilización y subsidio a la demanda, el FED en Medellín, el FESD en Cali. Y ahí fue donde arrancó los cobros por congestión. Esos todavía están en el limbo porque les falta algo de reglamentación, pero creo que ya hay algunas ciudades que están buscando implementarlos. Y viene el gran cambio. Quebrados. Mío, Metro, Megabús, Transcar, todos quebrados. Pero ¿cómo? Vamos a eliminar a estos señores si estos berriondos son los únicos que son autosostenibles. Y empezó ese cambio del discurso. Ya no los debo volver auto, sino que los debo meter en el mismo bolsillo. Deben ser sostenibles. Y arrancó ese cambio. Sostenibilidad de los sistemas de transporte. Los sistemas de transporte colectivo y masivo. O sea, ya volvimos al escenario, ya somos parte de la actividad transportadora de nuestro país, volvimos a ser vigentes, cobramos vigencia. Y empezamos. Deberán ser sostenibles, basados en la calidad para la prestación del servicio. No nos hemos dado cuenta y ya somos operadores. Y entonces, yo recuerdo con Natalia, aquí voy a meter no sé, con un enredito, un papayazo. Recuerdo que en el TPM nos decían, hay que construir indicadores. Ahí están. Yo tengo que poder medir la calidad, ¿cierto, Nati? Tengo que ser capaz de medir la calidad. Si no la mido, si no soy capaz de medirla, yo no soy capaz de decir si yo estoy prestando un servicio eficiente o de calidad. Entonces empezaron a pedirnos indicadores. Bueno, vamos a mirar cuáles son esos indicadores. Control de la ilegalidad y de la informalidad por parte de las autoridades territoriales. Para ello, las tarifas que se cobren por la prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de origen territorial,
Si las hubiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento y reposición de los equipos. Bien lo decía el doctor Iván, hay un sustento regulatorio. La operación hay que meterla en la tarifa, la administración hay que meterla en la tarifa, el mantenimiento hay que meterlo en la tarifa y la reposición hay que meterlo en la tarifa. ¿Por qué los tengo que meter en la tarifa? Porque la reposición me permite a mí garantizar la calidad del servicio. Porque la reposición me permite garantizar la seguridad del servicio. Y entonces, yo me hago una pregunta. ¿Será que somos sostenibles si nos prestan 1.000 millones de pesos? ¿Será que somos sostenibles si el gobierno va y dice a viva voz, le presté 1.000 millones de pesos a los propietarios? Y no se han dado cuenta que el tema Bancoldex tiene una finalidad y es modernización del parque automotor. Y usted no lo está haciendo. Y no se va a usar en eso. Y entonces mañana nos van a decir, pero vení, vos cogiste el crédito y no compraste el bus eléctrico, entonces yo paquete, ya, usted ya usó el tema, ya usó el crédito, ya, se lo gastó, ya le di. Entonces, ahí es donde uno viene y tiene que empezar a cranear qué es lo que le va a pedir a la autoridad. ¿Ustedes qué están exigiendo? ¿Yo qué tengo que exigir? Yo tengo que decirle, señor, yo hoy no soy sostenible. Y resulta que no me alcanza con la tarifa. Y que por tanto necesito que usted me permita acceder a las otras fuentes de pago a nivel territorial. Esa es la primera conclusión a la que hay que llegar hoy en unidad de criterio como gremio. A mi juicio, vuelvo y repito, pero con argumento. Ustedes tienen que llegar a demostrar, como lo están haciendo hoy en ese excelente ejercicio que hace Leopoldo, Juan Guillermo, el doctor Iván, y como lo decía David por la mañana, esos son fuentes. Si usted me quita a mí o me devuelve parte de lo que yo le pagué en la sobretasa, eso me tiene que aliviar y me tiene que ayudar a ser sostenible. Por eso hablaba doctor Iván del impuesto. Usted tiene toda la razón, es muy poquito, pero todo lo que usted haga desde el origen territorial me permite aliviar el costo y volverme sostenible. Obviamente hay que empezar a pedir por lo más para que a uno le den lo menos, pues decían los abogados. Y viene un tema importante, los contratos de concesión y operación deben contener el concepto de sostenibilidad. Y aquí le salvaron la papita a SAO y a Masivo Occidente. Porque resulta que es que aquí hay un debate claro, y lo he escuchado ahorita con los peajes. Venga, es que el peaje está muy caro. Ah, pero es que, no, es que yo no puedo tocar a la concesión porque es que ya le firmé un contrato. Pero vení, entonces está por encima la concesión o está por encima los derechos de los usuarios de las vías. ¿Qué está enfrentando? ¿Y usted qué está haciendo con esa plata de la concesión? Si está haciendo lo que tiene que hacer. Yo pongo un ejemplo muy claro. En Cali, planearon para 960.000 usuarios y le ingresan 327.000 en buen tiempo. ¿Y entonces qué les tocó hacer? No, qué miedo, es que es el concesionario, se rompió el equilibrio contractual, yo fallé. Y entonces, venga, vamos a buscarle platica, vamos a constituir un fondo de estabilización de la tarifa, igual que en Medellín, vamos a copiar a Medellín. Y ahí está todo el proceso. ¿Y por qué no el sistema de transporte público colectivo? ¿Y por qué no si ya somos sistema de transporte? Pero resulta que nos pusieron unas comillas. Seguite, Lady. Aquí está la pregunta. Sostenibilidad, cofinanciación, otras fuentes de pago. Para mí un crédito no es una fuente de pago. Un crédito es un crédito. Un crédito no es una fuente de pago. Seguite, Lady. Y entonces uno tiene que empezar a hilar delgadito porque ya encontrás dos leyes que de alguna manera se confrontan.
La primera me está diciendo que tengo que incluir la administración en mi proceso de sostenibilidad. O sea que ahí tengo que incluir a la empresa. Y adicional a eso, esa administración no solamente me tiene que dar para pagar los costos operativos, porque yo me estaría mintiendo. Yo tengo que generar una rentabilidad. Y eso no me lo está diciendo ninguna norma, me está diciendo, perdón, sostenibilidad, pero yo tengo que generar una contraprestación económica. La contraprestación económica de la industria de transporte no es otra cosa diferente que la utilidad que perciben los propietarios y las empresas por prestar un servicio público, que en algún momento tendrá que revisarse para garantizar ese nivel de sostenibilidad, seguramente, pero no se puede renunciar a ella. Y allá es donde yo estoy de acuerdo con el doctor Iván, sin darle mucho cepillo, en que el transporte público ha renunciado en muchas ocasiones a los derechos que tiene. Sigamos, Lady. Entonces resulta que no solamente nos hablaron de fuentes de financiación, ojo, fuentes de financiación a nivel territorial, sino que nos dijeron, usted como sistema puede venir al ministerio y al gobierno nacional y decirle, cofinancie mi sistema de transporte. O sea, pasamos de solamente tener fuentes de pago de origen territorial a ser tan grandes, que yo creo que ni la creemos ni lo hemos hecho, que ya podemos ir a decirle al gobierno nacional, venga, présteme platica usted, papá de todos, porque es que yo tengo que y puedo acceder a recursos de la cofinanciación. Como sistema, Juan. Seguite de Lady, porfa. Oh, perdón, Lady, volvete. Qué pena. Salió una resolución y salió un decreto, Juan. ¿Qué dicen esas dos normas? Lo mandaron por el grupo Azotrasba y todos calladitos. Esa norma dice que para poder acceder a recursos de cofinanciación tenemos que tener implementado un sistema de recaudo. Y está diciendo que tenemos que tener implementado un sistema de gestión y control de flota. Y está diciendo que para poder tener esos dos sistemas hay que garantizar dos principios fundamentales. El primero, la interoperabilidad, que es un golpe que le están dando a todo el mundo y ya lo habíamos hablado en muchas juntas directivas. Interoperabilidad nos las han explicado 1000 veces. Y otra cosa es que se llama, y otros principios fundamentales es la intermodalidad. Es decir, que yo debo tener la capacidad de trasladarme entre los diferentes sistemas de transporte. Salió esa reglamentación y nos quedamos. Y resulta, Juan, que entonces hoy estamos corticos porque no podríamos acceder a recursos de la cofinanciación. ¿Hay recaudo en el transporte público colectivo? Nos abrieron una puerta, pero nos cerraron la nevera. Ya no podemos acceder, a no ser que enfilemos baterías a convertirnos en sistema de transporte. ¿Qué es lo único que nos queda por combatir? Las fuentes de pago territorial. Es decir, acceder a los recursos de las zonas de estacionamiento regulado, a los cobros por congestión y decirle a la autoridad, no, no me preste, deme una fuente de pago. ¿Por qué lo hicieron así? Seguite la idea de la próxima presentación. Porque yo les abro la puerta y les cierro la nevera para que no coman y se mueran de hambre. Acabaron de aprobar el metro de la 80, los recursos. Van a entrar, metro de la 80, viene, ¿sí o no? Y entonces a uno le dicen, venga, usted es muy bonito, usted puede tener el título de sistema, yo puedo ser abogado y si me pongo la corbata con seguridad me veo más abogado. Pero es que como le parece que como usted no trajo corbata y no trajo la tarjeta profesional, usted es un bachiller jurídico. Eso nos están diciendo a nosotros. Como usted viene, usted puede acceder a las fuentes, pero usted no me entra al sistema de transporte masivo. ¿Quién tiene recaudo hoy?
¿Qué es el metro? Masivo. ¿Quién tiene recaudo hoy? Transmilenio. ¿Qué es Transmilenio? Masivo. Les abrieron la puerta para que pidan, además de recursos territoriales, más recursos a través de la cofinanciación realizada por la nación. Y entonces ya no nos dicen de frente, los voy a eliminar. No. Ya nos dicen de frente, si usted no cumple estos requisitos, usted se va. Y nosotros, yo lo decía esta semana en un debate en Cali, que la gente empezaba, doctor, pero yo llevo 50 años prestando el transporte público colectivo, ¿cómo me van a sacar? Y yo le leía esta sentencia: las licencias, permisos, autorizaciones ni convenios para prestar el servicio de transporte generan derechos adquiridos. Se perdió la pelota por ahí. Y entonces seguimos y seguimos y seguimos igual y vamos igual y pensamos igual y no miramos a profundidad el tema. Y resulta que seguimos bajo el yugo invisible del sistema de transporte masivo, quien sigue teniendo las ventajas, regulan para él, reglamentan para él, a nosotros nos dan el bocadillo sin la leche y nosotros simplemente allá nos van comiendo y se acabó. Y nosotros no hemos alcanzado a pensar en qué va a suceder con este tema de intervención. Por eso el tema de la 80 para mí es fundamental. Si en la 80, que es un proyecto mal planeado, donde no se ha calculado los carros que van a salir de servicio porque no los han calculado, proyectan realizar modificaciones en las rutas, en los recorridos, para poder revisar y una vez entre en operación mirar si sobran carros, eso le preocupa a uno porque ese ejercicio se puede repetir después. Y no solamente eso, puede suceder como sucede en Cali, que ya le dicen a la gente de frente en las actas, es que cuando su carro pierda vida útil, su carro vale 0 pesos. Y mientras tanto, él siguió haciendo mella para acceder a recursos de cofinanciación, no solamente a nivel nacional, sino a fuentes de pago a nivel territorial. Sigamos, Lady. Si no logramos convencer a la gente de que esto no es por la vía de los derechos adquiridos, de que no podemos hablar de que llevar 30 años en el servicio nos va a garantizar la permanencia, sino que lo que nos garantiza la permanencia es adecuarnos y convertirnos en sistema, nosotros no tenemos otro punto diferente de terminar nuestra vida útil y pelear por un derecho adquirido que no existe. Sin embargo, hay un tema importante que tenemos que tratar de discutir, y lo decía ahorita en la mesa Hernán, y es el tema del equilibrio de las cargas públicas. Nosotros no podemos ir a vender el transporte público como un sistema de transporte que no vale absolutamente nada, como yo lo estoy haciendo ver aquí, sino que nosotros tenemos que empezar también a decir, y se lo recomiendo a los de la 80, que aquí ya ha habido procesos de reducción de la oferta de transporte público colectivo, y que esa reducción de la oferta de transporte público colectivo, de cualquier manera, sea a través de los fondos metropolitanos de racionalización, o sea a través de recursos asignados a los operadores de los sistemas de transporte masivo, han sido objeto de pago. Eso no significa que nosotros estemos renunciando a seguir prestando el servicio y que lo vamos a entregar. Me refiero a que efectivamente lo que estamos haciendo con eso es que estamos alegando un derecho al que tenemos, y es a la igualdad, al equilibrio de las cargas públicas. Y eso es lo que se alega en todo el país frente a los procesos de reducción de la oferta de transporte público colectivo. Con eso quiero llegar a una conclusión y hacerles un llamado. Primero, a la creación de una fuente de pensamiento que nos permita ver a Sotrasva y a Cotransa y a los demás gremios que se junten en esto
en un mecanismo para la creación y el fortalecimiento de un sistema de transporte público colectivo a través de la interoperabilidad de las diferentes soluciones de recaudo que se presenten en este país, en esta ciudad, independiente del titular que tengan. 2, en no pedir tarifa, en enfocarnos en demostrar técnicamente que el sistema no es sostenible solamente con los ingresos derivados de la tarifa, sino solicitarle a la autoridad el reconocimiento del transporte público como sistema y por tanto que se alimente la sostenibilidad del transporte público a través de las otras fuentes de pago, zonas de estacionamiento regulado, cobros por congestión y las medidas que tenga que tomar la alcaldía. Hay que reclamar la igualdad. Nosotros ya no estamos por debajo del masivo, ya somos sistemas como el masivo. En Medellín somos subsistema de transporte masivo, subsistema de transporte público colectivos, integrados todos en un denominado sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, que nos recoge a todos. Pero sí es muy importante que ustedes empiecen a cambiar el concepto. La finalidad no es acceder a crédito, la finalidad es que tengamos la posibilidad de tener una fuente de pago de financiación. Y el último punto de esta conclusión a los que lo quiero invitar es a que en el tema de la 80, que es el punto más preocupante que hay, ustedes construyan una buena defensa de la teoría de que el transporte público colectivo vale independiente de que ellos pretendan sacar de operación el sistema. Y me explico, hoy ni siquiera sabemos cómo nos van a sacar. Van a implementar el sistema y van a medir a ver si nos van a sacar o no, o me equivoco, Leo. No han plasmado ni siquiera cuántos carros van a salir. Por eso es importante el tema de unión gremial y tener claros los conceptos. Vuelvo y repito, no es pedir tarifa, es pedir acceso a las fuentes de pago de origen territorial y es pedir recursos de cofinanciación para el sistema de transporte público colectivo de Medellín en construcción, que es lo que ustedes deben hacer. Y quería aclarar por qué el punto de David. Si la fuente de pago, perdón, eso no es fuente de pago, si la fuente de financiación de recursos del sistema de transporte masivo de Medellín Metro es la sobretasa del combustible, ¿por qué el transporte público colectivo tiene que realizar el pago de esa sobretasa para alimentar un sistema de transporte público que está en competencia con el mismo? Aquí se habla de integración, pero jurídicamente lo que estamos haciendo es una competencia en el caso de la 80 con los vehículos eléctricos, ¿o me equivoco? Entonces nosotros, ¿por qué estamos alimentando sistemas de transporte en competencia? Hacia allá va la invitación, a que cojamos todos esos argumentos y hagamos un buen contexto de preparación para el diálogo que va a tener el gremio a partir de ahora en su programación con la autoridad municipal. No es nada más, un placer y muchas gracias. Totalmente a la presentación del doctor Juan Diego. Me parece que fue supremamente claro y esto nos tiene que llevar a que como que caigamos que efectivamente nos igualaron como operador de transporte, la norma nos ha igualado con el masivo, con los estratégicos y con los semimasivos. Yo creo que es a través de los gremios hacerles sentir y dar a conocer mediante un documento que nos den ese mismo tratamiento. Esa como la primera situación. La segunda, me afianza más lo que venía como a decir en conclusiones, pero que lo tengamos ahí. Mirando la agenda del evento me parece supremamente importante todos los temas,
pero sí quedé un poquito triste que no se haya metido, porque uno de los puntos que observé para que estuviera ahí era que estuviera un tema que se hablara del recaudo. Y efectivamente no se pudo, de pronto por agenda, por cosas, pero mire qué tan importante, como la norma lo plantea y como lo planteó el doctor Juan, para nosotros llegar a ser igualados como operadores de transporte, debemos de cumplir lo mismo del masivo. Y una de las condiciones de recaudo por medios tecnológicos, control de flota y comunicaciones. Esas tres cosas las tenemos que cumplir. Y ahí es donde nos vamos declarando como que somos operadores de transporte. Yo creo que llegó el momento de, y me perdona doctor Luis Guillermo, pero me le acerqué ahorita y le dije, yo voy a presentar esto, pero si este es el espacio, de pronto ahora al terminar, de que él no, como gerente y representante legal del TPC, que ya está constituido, que ya está trabajando, sea como el tiempo para decir, bueno, ya hay una empresa de recaudo constituida con 8 empresas de transporte, donde esta idea nació en Azotrasbaje 4 o 5 años, donde se molió, se trabajó, el doctor Juan Diego fue nuestro jurídico hasta el final, donde se viabilizó el proyecto en Azotrasbaje y hoy ya tiene vida jurídica. Recaudo por medios tecnológicos, ya estamos constituidos en operador de recaudo, transportadores, empresas de transporte, 8 empresas de transporte, y con el eslogan que nuestro representante legal siempre ha dicho, recaudo de transportadores para transportadores. Yo creo que es el momento de que hablemos donde nació el proyecto, hombre, yo creo que lo tenemos que irrigar, y fuera de eso, el doctor Iván, y aquí está Leopoldo, y ya se fue Juangui, ¿no? También se empezó este proceso con Cotransa. Yo creo que aquí las dos agremiaciones que siempre hemos sido como hermanas, es decir, es el momento de empezar a apoyar también esta situación. Porque nosotros en los próximos días, ya fuera de que ya estamos visibilizados por la administración, ya saben que tenemos plataforma prendida, que Azotrasbaje hace parte de esa sociedad, ya podemos decir, hay vía jurídica en esa parte. Y en los próximos días les estaba diciendo, creo que ya se empieza a llevar el proyecto, el producto, a cada una de las empresas y aglomeraciones que han estado solicitando el conocimiento del proyecto, y en estos días vamos a dar el salto ya a la luz pública, dando a conocer pues que el transporte, los transportadores tienen operador de recaudo, no únicamente para la ciudad y la región, sino para todo el país también. Importantísimo creer en esas cosas. Yo creo que de pronto los que en un momento dado, y que sea como una invitación muy fraternal y muy querida, es para las empresas que de pronto se quedaron en el proceso, pues ahí están las puertas abiertas, y la idea es que sumemos, porque mientras más sumemos, más fuerza haremos en la administración. Mire, voy a dejar esto como comentarios. El doctor Iván decía ahora que nos habían, en el 2000, ¿qué fue eso, doctor Iván? Eso fue saliendo la de doctor Gaviria y Omar Hoyos, como un 10 de diciembre ya para salir, nos presentan un contrato con XM donde nos cobran 324 pesos por pasajero, un contrato indefinido en el tiempo, mejor dicho, el negocio del siglo, y la fuerza de los gremios, la fuerza política, pues, y la voluntad de la alcaldía de ese entonces logró tirar esto para atrás. Hoy les cuento, el metro, que era nuestro mayor enemigo para lo del recaudo, ya no es el metro. Resulta que al metro no le van al recaudo. Resulta que están reviviendo a SEM y a XM por parte de la alcaldía para que sea el operador de recaudo. Entonces mire por dónde va la situación. Están tratando de revivir el negocio, las cosas. Afortunadamente hoy la ley nos permite a nosotros hasta
antes de que salga la reglamentación, que está proyectada por ahí para abril, y por eso le estamos andando, solicitando la habilitación como operador para que podamos estar ahí en la vida jurídica. Quería pues como dejar eso en la mente, me parece que es un tema que si no lo abordamos hoy tampoco lo dejemos de trabajar, porque esta administración quiere, con nosotros o sin nosotros, en este año fomentar e ejecutar el recaudo por medios tecnológicos en la ciudad y en la región. Quería pues entonces que desde las dos agremiaciones pues sigamos cabalgando y trabajando en este tema del recaudo, y quería pues decirle eso. No sé si, señor presidente, qué pena, o si a bien lo tienen, el gerente del recaudo tenga algo más que decir al respecto. Sí, claro. No sin antes decir que esta temática es como un abrebocas para todo este año, ir desarrollando o ampliando temas que ustedes mismos nos hagan llegar a la Secretaría de la agremiación para poder ampliar y conseguir los expositores oportunos para ello. Entonces le vamos a dar la palabra a Luis Guillermo y a Carolina Merino. Muchas gracias, presidente. Básicamente, a propósito de lo que acaba de informar el doctor Hernán, evidentemente se ha gestado o se ha conseguido un hito en materia de transporte cuando nacido del seno de Azotrasba, un grupo de empresarios a los que yo no pertenecía, entre otras cosas, y vio hacia dónde iba esto. Ese grupo, y por eso lo llamamos hito, ese grupo hizo que una serie de empresas se identificaran, miraran que hacia el futuro venían unos retos nuevos, que el sistema era distinto, que el sistema evolucionaba, que la tecnología arrollaba y que no podía seguir el divorcio entre ambos sistemas. En ese orden de ideas se trabajó, ya nos logramos incorporar, y hoy en día, como dice el doctor Hernán, efectivamente hay un operador de transporte, y al seno de ese operador de transporte, que inicialmente las semillas son 8 empresas y Azotrasba, alrededor de ese sistema se quiere generar un operador de recaudo de los transportadores para los transportadores. Un sistema de recaudo donde se le está acabando de dar todo el ajuste jurídico, tecnológico y técnico, perdón, jurídico, técnico y financiero, para lograr que todos entremos precisamente, evolucionemos en conjunto y logremos lo que todos hemos querido, economías de escala. Hay un tema que de pronto la gente no ha entendido, y es que el recaudo toda la vida nos ha costado. A usted le costaba el trasnocho, ir a la estación de servicio a mirar, a esperar los choferes, o pagarle a alguien que le administre, y usted recibe su plata y llévela a donde la tenga que llevar, y pague y distribuya. Eso ha sido muy costoso, para nosotros ha sido muy costoso el recaudo toda la vida. Solo que lo enseñamos lo hicimos parte como de la cultura del transporte, pero por ir a liquidar, por ir a recaudar, perdimos mucha parte de la vida en otras cosas que probablemente eran muy valiosas también. Entonces hoy lo que queremos entender es eso, que con este modelo y con este que se llama operador de transporte TPC, y TPC viene de Transporte Público Colombia, y decimos Colombia porque es que entendemos lo que ha dicho el doctor Juan Diego en este momento, es que esto no es algo que, no es un capricho de una ciudad, o no es un capricho de un grupo de dirigentes, es una norma nacional. Entonces ese es como yo sé que los tiempos no son muy amplios y la agenda la debemos cumplir, pero créanme que en este momento se está haciendo todo un proceso para que este modelo de operación sea de los transportadores para los transportadores, y que efectivamente, juntándonos todos, logremos economía de escala. Entendemos que hay otros protagonistas, otros operadores que van a querer y que nos van a ofrecer espejitos y que nos van a tratar de meter por los ojos una cantidad de cosas, que la tradición, que llevamos muchos años, que hemos sido muy seguros, señores, un sistema de eso no puede, y la misma reglamentación lo exige, que sea seguro, o sea, no nos podemos dejar comprar por ese tipo de cosas, porque además, antes de que el TPC apareciera, ya había muchas empresas a las que los tradicionales operadores o el tradicional les estaba informando de costos exagerados, ya no lo actual de 117,88, sino costos muy exagerados.
Entonces eso es la invitación es que lo hagamos, que nos juntemos porque finalmente va a ser un beneficio para la industria. Gracias, doctor Luis Guillermo. En las conclusiones quedará para que la Junta Directiva amplíe, convoque y maneje este tema para unir más empresas, y las que frenaron o se retiraron, pues en su momento tendrán que entender esta situación. Entonces así lo haremos y quedarán las conclusiones de hoy de este seminario taller. Carolina. Juan, ¿qué acciones se deben interponer para el acceso a las fuentes de pago de origen territorial? Claro, vea, lo que pasa es que al que no pide no le dan. Entonces lo primero que necesitamos, Caro, es presentar una solicitud sustentada, organizada, firmada para mí conjuntamente entre los dos gremios, solicitando el acceso a las fuentes de financiación, explicando las razones por las cuales se solicita eso. ¿Ante quién? Ante las autoridades municipales de transporte, incluyendo el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si no lo niegan, se da por hecho la existencia de un acto administrativo negativo y demandar, Carolina, la nulidad y el restablecimiento del derecho, porque nos están negando efectivamente el acceso a un derecho legal que es la posibilidad de pertenecer o de recibir fuentes de pago de otras fuentes de financiación a nivel territorial. Eso es lo que yo tengo aquí como craneado, Caro. También hay la posibilidad de una acción popular, pero primero hay que pedir, Caro, sustentadamente.